México comparte 3.150 kilómetros de frontera con la economía más grande del planeta. Desde 1994 tiene con ella el mayor acuerdo comercial del mundo, y desde 2023 es su primer socio comercial por delante de China. Y sin embargo, entre 1980 y 2019, el PIB por habitante de México creció un 0,7% al año, el de Corea del Sur un 5,3%. En 1980, los dos países estaban casi igual. Hoy, un coreano gana varias veces lo que gana un mexicano. Y esto es importante. México no se hundió. Se quedó quieto mientras otros corrían. En los próximos minutos vamos a ver tres cosas. Primero, que México no es un país pobre, y por qué esa idea nos impide entender lo que le pasa. Segundo, que México hizo exactamente lo que el Manual del Desarrollo Económico decía que había que hacer. Todo, sin excepciones. Y tercero, ¿por qué aún así no funcionó? Y te adelanto que la respuesta no es la corrupción, ni el narco, ni los políticos. Esas son las respuestas fáciles. La verdadera es bastante más incómoda. Empecemos por deshacer el malentendido de base, porque toda la conversación sobre México arranca torcida. México es la economía número 12 del planeta, por delante de países que nadie llamaría pobres. México no es un país pobre. Es un país de renta media que lleva 40 años sin subir de escalón, y eso es un problema distinto, con causas distintas. Así que la pregunta correcta no es por qué México es pobre, es por qué dejó de acercarse. Y aquí viene lo que hace que este caso sea tan desconcertante para los economistas. En los años 90, México privatizó más de 1.000 empresas públicas, firmó 14 tratados de libre comercio, creó organismos reguladores desde cero, y abrió su industria a la competencia mundial. ¿Y funcionó? En apariencia, las exportaciones manufactureras pasaron del 7% del PIB en 1990 al 33% en 2019, casi se quintuplicaron. México hizo los deberes, todos, no se saltó ninguno. Y ahora el dato que sostiene todo este vídeo. Para medir si un país está mejorando de verdad, los economistas usan algo llamado productividad total de los factores. Traducido, ¿cuánto consigues producir con los mismos trabajadores y las mismas máquinas? Entre 1991 y 2022, la productividad total de los factores en México cayó una media del 0,57% al año. 31 años, no creciendo despacio, bajando. Mientras el país privatizaba, firmaba tratados y multiplicaba sus exportaciones, cada mexicano producía un poco menos que el año anterior con los mismos medios. Hizo todo lo que le dijeron, y le salió peor. Esa es la paradoja mexicana y merece una explicación mejor que la que solemos dar. Y para entender por qué la productividad no sube, hay que responder antes de dónde sale. Porque no sale de trabajar más horas. México es de los países que más horas trabaja del mundo, y eso no le ha servido de nada. La productividad sale de hacer cosas nuevas, de inventar, de mejorar procesos, de aprender a fabricar lo que antes no sabías. Y eso tiene un nombre y una partida presupuestaria. En 2024, Corea del Sur dedicó el 5,13% de su PIB a investigación y desarrollo, el segundo país que más invierte del planeta. México nunca ha superado el 0,5%. 10 veces menos. Y no un año suelto, durante 40 años seguidos. Y no es que nadie se hubiera dado cuenta. La Ley de Ciencia y Tecnología mexicana fija desde 2002 la obligación de destinar al menos el 1% del PIB. No se ha cumplido ni una sola vez en más de 20 años. La meta oficial para 2030 es el 0,53%. Lee eso otra vez. La meta para 2030 es aproximadamente la mitad de lo que la ley exige desde 2002. ¿Y qué hizo Corea con todo ese dinero? Lo puso donde tarda décadas en verse: universidades técnicas, ingenieros y empresas obligadas a competir fuera desde el primer día. Corea no compró fábricas, compró tiempo, aceptó pagar durante 20 años algo que no daba resultados visibles, y eso es lo más difícil que puede hacer un gobierno. Porque un país que invierte en investigación no lo nota en las siguientes elecciones, lo nota en la siguiente década. Y casi ningún sistema político está construido para eso. Primera causa: 6 de cada 10 trabajadores mexicanos están en la economía informal, sin contrato, sin cotizar, sin factura. Y una empresa informal produce alrededor de un 40% menos que una formal, no porque su gente trabaje menos,
porque no puede crecer. Porque en la informalidad hay una trampa muy simple. Si tu negocio crece, se vuelve visible. Y en cuanto es visible, empieza a pagar impuestos y cotizaciones que su competencia informal no paga. Así que a muchísimos negocios les compensa quedarse pequeños. El resultado es un país lleno de empresas que no quieren crecer, y una economía donde no crecen las empresas no gana productividad. Nunca. Segunda causa, y esta casi nunca se menciona. Aunque una empresa mexicana quisiera crecer, se encuentra con otro muro. El crédito bancario al sector privado en México equivale al 34,7% del PIB. La media de la OCDE es del 151,8%. Fíjate en la barra del medio. La media de América Latina es del 60,2%. México ni siquiera llega a la media de su propia región. Y esto, en la práctica, significa una cosa muy concreta. La empresa pequeña mexicana no tiene con qué comprar la máquina que la haría productiva. No es que no quiera, es que el banco no le presta. Tercera causa. México recauda en impuestos el 18,3% de su PIB. Es la cifra más baja de toda la OCDE, cuya media está en el 34,1%. Dicho de otra forma, por cada peso que recauda un estado europeo comparable, el mexicano recauda cerca de la mitad. Y un estado que ingresa la mitad no puede construir la mitad de carreteras, ni de puertos, ni de escuelas técnicas. Justo lo que hace falta para que la productividad suba. ¿Y por qué recauda tan poco? Vuelve a leer la primera causa. Porque 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, y quien está en la informalidad no paga. Las tres causas no son independientes, se alimentan entre sí. La informalidad hunde la recaudación, la falta de recaudación impide la inversión pública, y sin inversión pública ni crédito, quedarse informal sigue siendo la opción razonable. Y aquí está lo más raro de todo, porque nada de esto pasa igual en todo el país. Los economistas hablan de dos Méxicos, el del norte y el bajío, industrial y exportador, que crece a ritmos asiáticos, y el del sur, con altísima informalidad y crecimiento casi nulo. Es decir, México tiene a Corea del Sur dentro de sus fronteras. Lo que no ha conseguido es que ese México contagie al otro. Y ese es el verdadero problema mexicano. No es que le falte un motor, es que tiene uno excelente que no arrastra al resto del vagón. Hay una pieza más en este rompecabezas, y es la que ha sostenido a millones de familias mientras todo lo anterior no se arreglaba. En 2025, los mexicanos que viven fuera enviaron a casa 61.791 millones de dólares, un 3,4% del PIB del país. Dicho sin rodeos, una parte del modelo económico mexicano consiste en exportar gente y recibir dólares a cambio. Y en 2025 esa cifra cayó un 4,5%. Es la primera caída después de 11 años consecutivos de subidas, y está relacionada con el endurecimiento migratorio en Estados Unidos. La válvula de escape se está cerrando, y se cierra justo cuando el problema de fondo sigue exactamente igual que hace 30 años. Y aún así, México tiene delante la mejor oportunidad en décadas. Con la ruptura comercial entre Estados Unidos y China, las fábricas buscan un país cercano y fiable. México es el candidato natural. Pero aquí está la pregunta que decide si esta vez sí funciona, porque México ya vivió algo así con las maquiladoras, y aquello no movió la productividad. Recibir una fábrica para ensamblar piezas que llegan hechas de fuera deja empleo, pero no deja conocimiento. Recibirla para diseñar y mejorar el producto sí lo deja. Solo una de las dos cosas sube la productividad de un país. Y el impulso ya se está enfriando. Al menos una de cada 5 empresas extranjeras que llegaron o ampliaron operaciones desde 2022 ha reducido, pausado o reubicado parte de su actividad. Y ahora, la parte de este vídeo que no va de México. Porque si te has quedado con la idea de que esto es un problema latinoamericano, tengo malas noticias. España e Italia llevan décadas con la productividad prácticamente plana, con economías llenas de empresas pequeñas que no crecen, y con un crédito que llega mal a quien lo necesita. La productividad no sale en los titulares, no la mencionan en los debates, y es, casi literalmente, lo único que decide si dentro de 20 años tus hijos viven mejor que tú. La lección de México es incómoda para casi todo el mundo. Abrirse al comercio, privatizar y atraer inversión no basta. Es necesario, pero no basta. Puedes tener las fábricas, los tratados y al vecino más rico del mundo y aún así no tener el país. Porque lo que hace rico a un país no son sus exportaciones. Es lo que sus empresas son capaces de hacer con lo que tienen. Y eso no se firma en un tratado,
Se construye durante décadas, empresa a empresa, y se pierde mucho más rápido de lo que se gana. En el próximo vídeo seguimos en México, con Pemex, el país que tiene petróleo y una empresa petrolera cuyo patrimonio es negativo en 100.000 millones de dólares. Suscríbete si quieres entender cómo se rompen los países ricos antes de que le toque al tuyo.